En Blanco Quintas ofrecemos nuestros productos y servicios tanto a particulares como a profesionales. Trabajamos con las mejores calidades en cuartos de baño y materiales de construcción. Asesoramiento personalizado y financiación sin intereses. Blanco Quintas, profesionales a su servicio. ¿Qué tal, amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, aquí en Telemiño. El 2022 ya es historia y nos deja algunos retazos, algunas claves que en materia de análisis vamos a abordar siquiera en alguno de los apartados del programa de hoy. Fundamentalmente en el primero, y con ello arrancamos. Hemos pedido a nuestro analista de cabecera, Raúl González, que establezca las claves, dónde han estado los retos y dónde han estado también las amenazas de este 2022 que concluye, y también que proyecte las sombras o las luces sobre el 2023. Este es el resultado. Año 2022 es sinónimo de incertidumbre, cuando no de pesadumbre. Crisis por la guerra en Ucrania, inflación, falta de materias primas en muchos sectores son solo parte del diagnóstico. Raúl González pone el foco en la situación y en la interpretación del ejercicio. Evidentemente la primera fue la llegada de la guerra entre Ucrania y Rusia, que nos rompió un poco todos los esquemas del año, porque no fue solo la guerra en sí, sino todo lo que se llevó un poco con esa guerra, que fue que descubrimos que el mundo no era tan fácil, o que los alimentos no venían de cualquier sitio, sino que venían de unos sitios muy concretos, y eso fue generando otras situaciones bastante importantes, como fue el precio o los incrementos del precio del grano, el incremento de los cereales, y evidentemente la palabra clave de este año creo que se puede llamar gas. Hemos mirado todos el precio del gas, cómo iba, cómo evolucionaba, si subía, si bajaba, porque eso marcaba el precio de nuestra luz, marcaba el precio de a cuánto podíamos cargar el depósito de combustible, y no dejaba de marcar también el precio de la cesta, porque al final necesitamos la logística para que nosotros podamos ir a la tienda de la esquina o al supermercado a poder comprar. España, por fortuna, está dentro del marco de la Unión Europea, un bálsamo que atenúa los síntomas de gravedad. La Unión Europea siempre se queda a medio camino, ¿no? O sea, poner de acuerdo a 27 nunca ha sido fácil, esta situación menos. Y el ejemplo es que tenemos una inflación media del 10%, con países que llegan al 20%, y Europa no ha movido ficha. Es decir, el famoso tope del gas, se ha llegado a un acuerdo de mínimos, pero no se ha llegado a un acuerdo importante. Es decir, sí que es verdad que Europa ha tomado grandes medidas de la época de nuestra crisis del COVID, el famoso plan de recuperación es muchos millones reales para la economía real, pero sí que es verdad que este último año, quitando esa ayuda a lo mejor militar, que se dice con la boca pequeña, o esa ayuda social a Ucrania, las grandes medidas que vimos en la época del COVID de ayudas sociales a las familias, a las empresas, no se ha visto tanto. Inflación y empleo han sido dos de las constantes del 2022. Veamos con qué perspectivas. Eso es indicador de que nuestro amigo el gas no acaba de bajar lo suficiente, porque si ves un poco los números sí que está bajando el petróleo, están bajando muchos materiales, es decir, incluso el cobre, que es el gran material de la digitalización, está bajando de precio, están bajando de precio todos los productos un poco incluso alimentarios en este final de año, y estamos viendo que el gas sigue siendo ese alimentador principal de la inflación, que evidentemente genera un efecto motor al resto de los precios. Raúl González coincide con la opinión general de que los valores del IPC tardarán años en volver a los que había antes de la crisis de este año, en torno al 2 o al 3% anual. Aquí tenemos siempre dos lecturas en el empleo, ¿no? Es decir, la estadística dice que no tan mal, pero si rascamos un poco en esa estadística nos encontramos con bastantes más parados que no aparecen como tal en la estadística que nosotros, digamos, consumimos cada mes, que es el famoso fijo discontinuo, que está en ese debate si tiene que contarse o no. Realmente vamos a acabar con más paro del que dice la estadística oficial, pero teniendo en cuenta niveles de inflación de un 10 o incluso hemos llegado a un 12%, en una situación donde Europa en cierta manera se ha involucrado en una guerra de un nivel muy elevado, realmente la tasa de paro no ha sufrido elementos o elevaciones mucho más importantes como en otras ocasiones.
Ayuda social, si me permite la expresión, para quien es muy pobre, ¿no? Ese ranking. Pero toda esta clase media no acaba de recibir esa ayuda en bono social que puedes leer en el gas, que puedes leer en la electricidad. Que ahora ya veremos qué ocurre el 31 si seguimos recibiendo esa ayuda para el combustible de forma generalizada, y tampoco estamos viendo en la cesta de la compra, en el día a día, las familias, digamos, de ese nivel de precio medio, medio bajo, medio alto, no está viendo esa ayuda, digamos, que el Estado le podría aportar de paraguas, salvo concreciones muy concretas. Es decir, estamos viendo que tanto en Europa ni España está afrontando, digamos, el problema social de una manera global. Yo creo que no, y me voy a poner un ejemplo. Es decir, estamos hablando de que al final la inflación se está alimentando principalmente del gas como elemento principal, y el gas no es más que una decisión legal, si me permite la expresión. Es decir, nosotros podríamos contratar energía a distintos precios, simplemente sería una decisión de cambio legal. Es decir, ahora mismo lo que hacemos es contratar por el precio de la energía más cara, que es el gas. Si nosotros empezamos a contratar, por ejemplo, por el precio medio, o empezamos a contratar el coste del megavatio por cada una de las electricidades, posiblemente el precio ya bajaría. Pero además hay otra realidad, es decir, no dejamos de consumir gas y el mundo sigue fabricando y produciendo gas. Simplemente lo que ha ocurrido es que se está ajustando de dónde compraba y dónde vendía. El mundo ha decidido no comprar tanto en Rusia, y tenemos que otros países, como nuestro bien conocido ahora Qatar, tiene que vender más gas y producir más gas para el resto del mundo. Por lo que respecta al 2023, las claves serán aún complejas, al menos la primera parte del año. Entramos en el año no muy mal, es decir, cuando veíamos las previsiones para final de año eran bastante peores de la realidad. Es decir, íbamos a entrar en PIB negativo, que no ha ocurrido por los pelos, pero no ha ocurrido, y lo mismo ha pasado en la Unión Europea. Lo que estamos viendo es que Estados Unidos no acaba de entrar en recesión, que es nuestro gran, digamos, motor, y por otro lado estamos viendo que Europa no acaba tampoco de entrar en recesión, salvo Alemania, que es lo curioso de esta historia, ¿no? De estos países, lo que está ocurriendo en este año. Lo que dicen todos es que el 23 a lo mejor no es tan malo como se estaba previendo, porque estamos viendo que al final las familias, las empresas y la economía real sí está aguantando el empaque de la inflación y todo lo que está produciendo la crisis. Uno de los retos que tiene planteados la sociedad urensana en términos socioeconómicos y también sociolaborales es la disponibilidad de suelo empresarial. En más de una ocasión en este programa hemos abordado este asunto. Es un reto importante y le hemos preguntado a la consellera de Medio Ambiente con responsabilidades en el sector, aprovechando un café de redacción de Telemiño y de la región, sobre este asunto. Por lo tanto, hay en el horizonte del 2023 algunas noticias ciertamente positivas para desbloquear, al menos desde el punto de vista administrativo, los compromisos de más suelo empresarial en la provincia de Ourense. La provincia se está quedando sin suelo empresarial, por lo tanto sin apenas posibilidades de atraer nuevos proyectos que generen empleo y riqueza. La consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, con competencias en la materia, declaró en el espacio Café de Redacción de Telemiño y la región que la ampliación del polígono de San Cibrao es una de las prioridades. Había una preocupación que ahora ya no existe debido a que impulsamos el Plan Sectorial de Áreas Empresariales de Galicia, y eso va a suponer un antes y un después para Ourense. En concreto, en el caso de San Cibrao, tenemos presupuestado 4,5 millones de euros. Avanzamos mucho, ya hicimos la modificación pertinente del plan sectorial. Después de la exposición pública y después del trámite medioambiental, se están cerrando ciertos flecos para trasladárselo al ayuntamiento y que proceda a su aprobación en pleno. Y a partir de ahí, en el año 2023, sacaremos adelante la licitación de la urbanización y, por lo tanto, esa ampliación será efectiva a lo largo del año 2023 y ya con la disposición de las parcelas para la venta en el año 2024. Hace un año que se anunció también la ampliación de unos 200.000 metros cuadrados en la superficie de Pereiro de Aguiar. Esta es la situación en estos momentos. También hay demanda en el caso de Pereiro de Aguiar. Ahí tenemos que esperar a la aprobación definitiva del Plan Sectorial de Áreas Empresariales. Es cierto que tenemos una demora de meses, no imputable, por supuesto, en este caso a la Xunta de Galicia ni a la Consellería de Medio Ambiente, pero sí se la tenemos que imputar a un organismo con el cual nos gustaría tener una mejor relación por el bien de Galicia, pero sobre todo por el bien de aquellas zonas en las cuales tiene que informar, que es la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
no solo en este caso, sino en otros casos, como pueden ser los planes básicos, autonómicos, los municipales. Estamos teniendo una demora importante porque sabéis que si no contesta el informe es desfavorable y por lo tanto no se puede avanzar. Después de meses esperando, después de reiterarnos una y otra vez cierta documentación, bueno, pues parece que ya salvamos esa situación y por lo tanto en el primer trimestre del año 2023 esperemos tenerlo aprobado definitivamente y por lo tanto que también se haga efectiva esa ampliación en el caso de Pereiro de Aguiar. En este caso la ampliación que proyectamos es de cerca de 500.000 metros cuadrados. Ángeles Vázquez también aludió a que el futuro pasa por movilizar nuevos terrenos en la zona de Paderne de Allariz. Tenemos el caso de Paderne de Allariz, que es 1 millón de metros cuadrados. Ahí adjudicamos el proyecto sectorial. La reciente aprobación de la Ley de Áreas Empresariales hace que seamos mucho más ágiles, por lo tanto hicimos un parón y en el momento en que tengamos el plan sectorial, pues los siguientes trámites lo haremos a través de la Ley de Áreas Empresariales de Galicia, porque supone tener un plan estructurante y a partir de ahí poder hacer de manera paralela también el proyecto de urbanización. Pero está contemplado también la ampliación de ese 1 millón de metros cuadrados tan necesarios pues en Orense, ¿no? Y en su zona de influencia. Permítanos unos instantes para hacer una pausa para la publicidad. En unos instantes volvemos de nuevo en la segunda parte del programa.